Bueno, buenas tardes y como se dice, no todos estamos a las 2 de la tarde como en Bolivia, hay algunos que están más temprano o más de nochecita, así que de todos modos, bienvenidos y una gran alegría para Bolivia ver hermanos de otros países que nos acompañan en esta fiesta teosófica. Yo la digo fiesta teosófica porque tenemos la alegría una vez más de tener con nosotros al hermano Isaac Hauli, quien aproximadamente hace unos 20 años atrás que empezó a visitarnos. De repente es un poquito más, ¿no, Isaac? Y Sí, bueno, siempre nos ha traído mucho para reflexionar de todo lo que él investiga, estudia y de sus vivencias principalmente. En esta oportunidad él ha estado en Cochabamba, en Santa Cruz, Tarija y ahora en La Paz, donde termina su periplo, dejando sus enseñanzas de temas muy interesantes y que ha compartido en los otros departamentos de manera presencial, casi todos, pero por las características de lo que estamos viviendo ahora en Bolivia, sobre todo las elecciones, que no nos permiten reuniones presenciales, no hay transporte, entonces se la está transmitiendo por Zoom. Es una gran alegría para nosotros compartir con él, tenerlo una vez más y bueno, ir reflexionando sobre los puntos importantes que nos está transmitiendo y nos ha transmitido a lo largo de estos días. Él estuvo desde el 6 de agosto en Bolivia y nos deja el 20. Todos ustedes lo conocen, además está decirles la entrega que él ha tenido desde hace muchos años a la Sociedad Teosófica, a la Teosofía, los libros que ha escrito, que hablan mucho de psicología y de teosofía, por supuesto. Así que ustedes saben que es un conferencista internacional, ha estado presente en muchos países, siempre con ese desprendimiento y esa entrega como un buen trabajador teosófico. En esta oportunidad tenemos un tema bastante interesante, bastante quizás en algunos casos podríamos verlo hasta como conflictivo, depende de si se lo ve desde una mirada parcial o como seguramente se ha de ver ahora de una manera más bien eh, total, no apasionada. Y el tema es la punta del iceberg, lo que no vemos del genocidio de Gaza. Es algo que nos está doliendo a todos, nos preocupa y como digo, deja una llaga en el corazón, en la mente, porque todo lo que es violencia está en contra de la hermandad, de la fraternidad, del entendimiento y de nuestros principios teosóficos. Entonces, es un tema que nos ha de llevar también a reflexionar y conocer algunos puntos que seguramente los o no los conocemos o los tenemos olvidados. Mil gracias, Isaac, por tu esfuerzo nuevamente, por compartir con nosotros y bueno, y un gusto realmente, hermanos. Vemos aquí hermanos de diferentes países, lo cual nos alegra muchísimo, ¿no? Por lo menos nos vemos así un momentito y sabemos que estamos ahí en el mundo, creemos en la teosofía, tratamos de ser estudiantes de teosofía y bueno, eso es lo más importante, haciendo nuestro pedacito de tejido para esta gran red que es a nivel. Entonces, con ustedes, el hermano gringo, como sí. cariñosamente le llamamos, para que él haga la invocación antes de que Isaac pueda introducir el tema. Bien, hagamos la invocación. Invocación. Que aquellos que son la encarnación del amor inmortal bendigan con su guía y auxilio a la sociedad fundada para la promoción de sus planes. Quieran ellos inspirarla con sus poderes y vigorizarla con su actividad.
Que así sea. Isa, te Bueno, escuchamos. sí, yo cuando vi el tema que me mandó José Luis, dije, ándale, José Luis. Ah, es un tema que, como dice María Luisa, primero está en los noticieros de cada día, eh, casi siempre con noticias devastadoras para el pueblo gazatí. No quiere decir que no la haya pasado tan bien, haya sido indiferente el pueblo judío porque tuvieron también un secuestro. Esto nos puede sorprender, pero casi en todos los casos, esta historia de estas diferencias entre judíos y árabes o gazatíes, vamos a hablar mejor árabes porque así ha sido la diferencia, se remonta a hace mucho tiempo. Es obvio que la Sociedad Teosófica como organización mundial no puede estar dando, digámoslo así, declaraciones de situaciones políticas, ¿sí? Pero somos miembros de la Sociedad Teosófica y hablamos a nivel personal, dando nuestra visión y buscando ser lo más imparciales y equilibrados en aquellos conceptos que recibimos a través de las noticias y comentarios de otras personas. Eh, lo importante es que no somos indiferentes. Uno de los principios que se nos enseñan y que vienen desde las tradiciones antiguas y que se remarca en la teosofía es el tema de evitar el sufrimiento. En el budismo es la columna vertebral. Y yo al menos cuando empecé a ver esta situación, creí que ya con la Segunda Guerra Mundial había sido suficiente, ¿no? No me esperaba verlo, no creí que pudiera ocurrir, soy sincero. Pero esto es a nivel personal, estoy dando mi opinión personal como estudiante de teosofía. Eh, se barajan diferentes opciones para poder resolverlo, pero vamos a hablar un poco de esos posibles orígenes, ¿no? De estas diferencias tan fuertes entre ambos pueblos o ambas comunidades, porque la comunidad árabe es muy amplia. No solamente son gazatíes, son una serie de pueblos que rodean en el Medio Oriente a los judíos. Yo recuerdo bien que en la historia bíblica se habla de Abraham y Sara. Yo aquí lo tengo anotado, ¿no? Abraham era el jefe de la comunidad, del grupo de judíos más antigua, y él había querido tener un descendiente, que es importante en la tradición judía. Sara ya era una mujer de 90 años y no podía tener hijos, al menos así se veía. Pero hoy Abraham tenía una esclava, ¿no? Agar, y creo que hubo un arreglo para que él tuviera una relación con Agar y pudiera haber un descendiente. Y sí, nació Ismael. Es posible que esta historia sea intrascendente, pero nos muestra mucho ya desde hace varios miles de años el conflicto que se empezó a cernir. Finalmente, por celos, Sara le pidió a Abraham que expulsara a Agar y ella se tuvo que ir con su hijo. Esto podría ser una primera pauta. Las siguientes serían, y lo podríamos ubicar, uh, la etapa en que los judíos o los hebreos pasaron su tiempo en Egipto, primero ayudando, pero porque buscaban alimento, y después como esclavos o como servidores
de los faraones, o de los faraones, porque fueron varias, un tiempo un poco largo, y al final su salida. El pueblo judío pasó 40 años tratando de llegar a esa tierra prometida de la que ahora parece ser la disputa tan grande. Pasó por muchas vicisitudes en que el Dios del pueblo sometía al pueblo a una serie de experiencias y situaciones, y el pueblo iba madurando poco a poco durante todo ese tránsito de 40 años, hasta que llegan a esa zona donde se hablaba de que estaba, vamos a decir, propuesta por Jehová al pueblo judío, que estaba habitada por filisteos y muchos otros pueblos con los que empezaron a tener que guerrear para encontrar quizá un espacio para ellos. Otro punto que quería yo mencionar es la salida de los judíos o del pueblo hebreo de Jerusalén, porque los romanos los expulsaron en el año 78 de la era cristiana. Esto enmarcó la dispersión por todo el mundo de los judíos. Se repartieron en muchos lugares de Europa y también en América. O sea, un pueblo que ha estado moviéndose muchísimo tiempo, al principio por una promesa de una tierra para ellos, y después porque los conquistaron y los llevaron a salir de esas tierras que ellos tenían. Esas tierras estaban habitadas, hay que recalcar, ya estaban habitadas. Y ellos me parece que tuvieron que entablar guerras contra los pueblos que estaban alrededor para poder ir ganando espacio. Es un tema que nos puede cuestionar en muchos aspectos, porque casi todos los pueblos en el mundo que han sido colonizados, pues realmente se les ha expropiado sus tierras, como en Estados Unidos a los Pieles Rojas. En México, quizá no con esa, vamos a decir, dolorosa acción de los norteamericanos, porque en el pueblo, en México y en Latinoamérica, el español se mezcló con el indígena y se formó el mestizaje. De todos modos, los dueños eran los que habían llegado. O sea, la época de la colonización, no solamente de América, sino de África, por Europa y de otros lugares de Asia, siempre marcó la salida o la limitación de los habitantes originales de ese pueblo por el colonizador, tratando de que le sirviera al colonizador la gente que estaba ahí usando sus tierras. Muchos casi han desaparecido esos pueblos, ¿no? En los Estados Unidos se mantienen en lugares apartados. Algunos tienen ciertas concesiones que les ayudan, pero bueno, vamos a decir que sobreviven. El tema de la tierra prometida a mí me gira con más intensidad. Si ustedes analizan las historias y mitos de muchos de los pueblos en el mundo, todos iban tras una tierra especial, una tierra que una divinidad les había ofrecido para que ahí se establecieran y formaran un pueblo, una organización, una ciudad, como el caso, por ejemplo, de los aztecas en el valle, en donde se formó Tenochtitlán y después México. Pero podemos bajar hacia América Latina, incluso España, cuando fue conquistada por los árabes, pues, le arrebataron a los españoles durante 600, me parece que 6 siglos o 7, las tierras del norte, del centro y del sur de España. Después vino la expulsión. Y analícenlo también en África. Ha ido ocurriendo poco a poco. Nos sorprende
que en esta época nos impacte tanto la expulsión de los gazatíes de su tierra. No porque esto no se haya dado en otras épocas, sino la forma en que se está haciendo. La manera en que se le está reduciendo y se puede decir eliminando para que en un momento dado los niños cuando sean mayores no vayan a tratar de vengarse. O sea, hay una situación que para alguien, para un estudiante de teosofía o de cualquier corriente mística, es doloroso por ver la muerte constante de mujeres y niños y adultos. También el pueblo judío pasó una etapa muy difícil en la Alemania nazi. Y muchos pueblos de Europa que había judíos tuvieron que salir, emigrar a otros países o ser sometidos al exterminio, se puede decir así, por este gobierno nazi, que los veía como responsables de muchísimos problemas en el mundo. O sea, ha habido en ambos casos una constante, digamos, lucha que se puede remontar a varios milenios. Probablemente estén más cercanos de lo que nos imaginamos entre hebreos y árabes. Vamos a decir que son medios parientes ambos. Pero la dificultad estriba en que la forma de ver el mundo, las ideologías, las religiones, nos separan. Alguien decía, nos ha separado las ideas, el dinero, a esa gran familia humana que estuvo poblando la tierra desde hace millones de años. Y ahora, en este momento, esta situación es dolorosísima porque cada noche o cada día que ustedes abren la televisión y ven un noticiero, la primera noticia casi siempre es de la cantidad de muertos que ocurren en ese lugar. Casi todos porque fueron a pedir de comer y los mataron. Algunos de ellos los fueron muertos. Y pues, yo he estado reflexionando sobre la ley kármica, la ley de retribución, como dice el cristianismo. Me llama también la atención como psicólogo el tema de que antes fueron víctimas y después parece que se han pasado esto es como una especie de polaridad en el que nos movemos los seres humanos. Pero la ley es, en ese sentido, vamos a decirlo así, no es una ley cerrada que impida la comprensión de la tierra y el anhelo por vivir en un lugar en paz. La problemática está en la manera en que se está haciendo. Y a mí me cuesta mucho trabajo el tema de la tierra prometida porque todos los pueblos que han sido colonizados y que todavía siguen dominados por algún grupo que fue el que llegó a ese país, pues podrían empezar a decir, bueno, yo también tengo mi tierra y yo exijo que se vayan los que están aquí porque no les merece, no les pertenece esta tierra. Verlo imparcialmente no es simple. Tratamos como estudiantes de verlo analizando los pros y los contras de cada uno. Sobre todo el caso de este pueblo que sufre mucho. Hay un movimiento de varios países de Europa, y creo que en el mundo, para unirse y darle a este pueblo palestino un estado palestino, que podría y tendría posibilidades de quizá serenar en esa zona el conflicto que se ha estado manteniendo hace mucho tiempo. Cuando regresaron los judíos a la tierra, a lo que llama a Jerusalén, que fue un movimiento entre ingleses y básicamente ingleses y algunos otros países intervinieron.
ya llevaban los gazatíes viviendo en ese lugar más allá de 1500 años. Y llegar y alegar que esta tierra era de ellos porque se los había concedido una divinidad, a mí me parece muy difícil de aceptar como estudiante. Porque les digo, si así fuera, les aseguro que muchos países tendrían problemas para sacar a los colonizadores, que llegaron con la misma idea. En el nombre de Dios voy a hacer esto y esto y esto porque vengo a promover el mensaje divino, etcétera, etcétera, pero me apodero de tus tierras y te quito lo que tienes. Este juego debería terminar. Es un juego que los mismos humanos a nivel individual lo hemos podido practicar, porque no dudo que muchos de nosotros en un momento dado nos hayamos querido apropiar de alguna cosa porque consideramos que era nuestro derecho. No apelamos a Dios porque no se vale, pero por lo menos decir, es mi derecho quedarme con esto, aunque no fuera justo. O sea, el daño no lo encontramos tanto desde el punto de vista interno, o más bien el daño lo encontramos más desde el punto de vista interno en nuestra naturaleza humana. Ahí está la clave. Replicamos nosotros en pequeño lo que se hace en varios países del mundo, porque ahorita el problema no solamente es Gaza, sino también Ucrania, en Sudán, que se muere la gente de una forma horrible porque están todas, tienen 1 millón de personas abandonadas en un desierto, viviendo en carpas sin ningún casi servicio, y los pobres médicos del mundo o la ONU haciendo lo que pueden para sacar a estas personas, para mantenerlas vivas. Eso ningún estudiante de que quiera buscar su desarrollo y crecer puede ser indiferente. Muchos no quieren mojarse porque no vaya a ser que alguno me critique y me diga que no es correcto. Ante el dolor y el sufrimiento de un ser humano, los primeros que debemos estar al frente son los estudiantes que buscamos ser mejores, que creemos que la divinidad está en nosotros y que está en los gazatíes, en los hebreos, en los ucranianos, en los sudaneses, y que esa divinidad se ve envuelta por una personalidad territorial, dogmática, fanática, a expulsar a otros seres, como ellos fueron también masacrados en un momento dado. Muy difícil ser imparcial. Yo he tratado de no tomar tanto la línea de la crítica abierta, como se está manejando mucho, sobre todo en algunas redes como Facebook y algunas otras redes sociales, porque la protesta no debe ser tanto desde el punto de vista abierta, sino de el cambio personal para evitar que esas formas que practicamos a veces individualmente sean superadas. Si Krishnamurti lo insiste, si usted cambia, cambia el mundo. No hay manera de resolverlo porque ni siquiera tenemos el poder en nuestras manos para poder hacer algo y cambiar. En esta reunión que la Sociedad Teosófica y que la Federación promueve, es interesante que podríamos hacer o converger en un concepto. Si no logramos hacer un trabajo personal de superación por la paz del mundo, como tanto se habla y se pide, más que eso es vivir esa experiencia de paz en nuestras, vamos a decir, en nuestros corazones y en relación a nuestras familias y a los seres que nos rodean. Es ahí donde está la clave, más que hacer declaraciones. No se gana nada porque en ambas partes existe esa divinidad viviendo una experiencia humana. Y se les olvida una parte que también fue víctima en otro momento y que se nubla porque no todo el pueblo judío piensa igual. Hay una gran parte de protesta ahorita en Israel de todas las
tanto los que tienen parientes que se fueron secuestrados como gente que no está de acuerdo en lo que se está haciendo en esas matanzas de niños y mujeres y hombres. A mí me gustaría que si lo tratáramos este tema y alguien diera su opinión o preguntara, lo viéramos desde una visión más profunda y menos exteriorizada, dadas las circunstancias que vemos, ¿no? Nos exaltamos al ver las muertes, la petición de comida y que ahí mismos son tiroteados. Es difícil, muy difícil ser testigo de esta parte. Y yo les digo, yo creí que con la Segunda Guerra Mundial se había acabado. Y no pensaba que durante la vida que me queda lo íbamos a ver otra vez. Pero bien, la ley kármica va a producir una retribución, es inevitable. Más tarde que temprano se tiene que equilibrar la balanza, porque ahí hay muchísimos inocentes. Alguien diría, no, pues quizá algunos de los que están ahí muriendo, pues el karma ya los llevaba a merecer esa experiencia. Pero mire, en esa cantidad de seres que mueren, se habla ya de casi 60,000 personas. ¿Cuántos inocentes que no debían haber muerto han muerto? Es ahí la clave. ¿Cuántas posibilidades de desarrollo quedaron frustradas? ¿Cuántas vidas no se realizaron más? Y sobre todo vidas jóvenes, porque son los que más están sufriendo, y mujeres que están expuestas. Ni tampoco niego que los hombres pasen inhibidos ante este problema. Se alega que es Hamás el culpable. Discúlpenme, por lo poco que sé yo, Hamás originalmente fue fundado por los judíos para poder crear un obstáculo al Estado palestino. Investiguen, averigüen y verán que Hamás después cambió, se volteó, vio sus intereses de otra manera. Pero originalmente fue formado por los mismos judíos para poder crear un frente interno ante los árabes en general, porque tuvieron de enemigo a los sirios, a los persas, a los árabes, a los Emiratos Árabes, a Arabia Saudita. Todos estaban en contra, ¿se acuerdan de la guerra de los 6 días o de los 7? Sí, de los 6 días, en donde incluso Egipto entró también, y después hubo una paz ahí arreglada. Un crisol de guerras y luchas ha sido el Medio Oriente desde hace miles de años. Tenemos que unirnos para tratar de superar ese tema. Por lo menos no exponer tanto la crítica tan a veces feroz, sino realmente si dar nuestra opinión respecto a ello es tratando de encontrar soluciones para la paz. Porque hay un coro constante de mucha gente que está muy molesta, que no digo que no tenga justificación desde un punto de vista, pero eso no arregla nada si no es shamasa, porque agregamos psíquicamente más agresividad, más lucha, y las soluciones tienden a limitarse. Me gustaría oír más bien otras opiniones, porque esta es una versión que he tratado de mantener dentro de ciertos cauces, sin dejar que, como dicen en la psicología, para que haya un problema se necesitan dos. Uno solo no tiene toda la culpa. El otro, de alguna manera, ha hecho algunas cosas, aunque sean menores, pero ha participado de alguno. Yo no me peleo con la pared, me peleo con otro. Entonces sería bueno que otros tomaran la voz y la palabra y pudieran expresar su opinión. Gracias. Gracias, Isaac. Bueno, podemos abrir los micrófonos y les vamos a pedir que por favor las intervenciones sean dentro del respeto y la fraternidad, hermanos.
Adelante, Manuel Fernández. Hola, buenas tardes, perdón, que Ah, tenía... Manuel, saludos. Bueno, hola Isaac. Bueno, primero felicitar a Isaac porque creo que ha estado bastante brillante. Además, en un tema pues que es bastante espinoso. Quería dar una pequeña opinión porque creo que Isaac lo sabe, yo he trabajado muchos años en Israel como arqueólogo, entonces he vivido un poco toda la temática esta. A ver, es el tema de Israel-Palestina. Mm, No es un tema que haya buenos y malos. No hay buenos y malos. Todos son malos y todos son buenos. Eh, Es un tema que arranca desde que Agar, que era una esclava de Abraham y de Sara, su mujer, tienen a un hijo que se llama Ismael, que es el padre de la nación árabe. Después nace Isaac. Isaac era el hijo de la promesa. Ahí ya empiezan a ver las desavenencias. Esto pasa a través de los siglos. Esto yo en un artículo que escribí en mi primer libro que hice, fue cómo se formó el Estado de Israel. Creo que hay algunos aquí de los presentes tienen el libro. Se llamaba Israel contra Ismael. Precisamente lo titulé así y era tratando de abordar este tema. Entonces, a través de los siglos, ya desde la antigüedad, va corriendo esta enemistad y aunque son pueblos hermanos, ¿eh? No olvidemos que son semitas los dos. Va corriendo esa enemistad. Y ya, por ejemplo, en el Salmo 120, ya David habla de que quisiera tener paz, pero vivía junto a las tiendas de Kedar. Kedar era un antepasado de Ismael, o Yismael, que es como se dice en hebreo, Yismael. En el Talmud también se recogen en los hadith musulmanes, es decir, a lo largo de la historia de todos los siglos que hasta el día de hoy se ha ido recogiendo esta enemistad que había de estos dos pueblos. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre a finales del siglo XIX? Que Theodor Herzl, que era un húngaro, era el líder del movimiento sionista, a final creo que era hacia 1896, forma el movimiento sionista para reivindicar la vuelta. Hay que tener en cuenta que la expulsión de los judíos no fue en el 70 con Tito, ahí fue la destrucción del templo. La destrucción fue cuando la rebelión de Bar Korba, que fue en el 136, por Adriano. Ahí ya es cuando les expulsan de su tierra definitivamente. Y luego entran los otomanos, entran luego los cruzados, bueno, las tropas luego de Saladino de nuevo, entonces se va reconfigurando la historia de esa tierra. En 1900, a partir de finalizada la Primera Guerra Mundial, hay reuniones del mandato británico, y esto es muy importante para entender también el problema que hay con el Daesh, con el ISIS. Tienen reuniones con Hussein, se llamaba, me parece, el mandato británico se reúne con él, era el sheik de la Meca, que era Hussein Ibn Ali, era el sheik, de que les iban a dar una tierra que era la unificación de un Estado, a los árabes hablo, de un Estado musulmán, árabe musulmán, que era Siria, Irak y Palestina. Se les promete eso. Por otro lado, el movimiento sionista, con los acuerdos de Balfour, en 1948 Ben Gurión declara el estado israelí, que entonces era pues, prácticamente un tercio de lo que es ahora, era como una especie de corbata, y a los lados quedaban los territorios palestinos que iban a ser, o deberían haber sido, los territorios que se anexionaran también a Siria y a Irak. Y aquí es cuando nace todo el conflicto, porque no se cumple con los árabes. Y al no cumplirse con los árabes y los judíos, que hay muchos que son banqueros y bueno, son gente de mucho poder económico, van comprando acres de terreno, como por ejemplo compran la antigua ciudad de Yafo, el puerto más antiguo del Mediterráneo, junto con Tiro,
compran los territorios para hacer Tel Aviv, van expansionándose, ¿no? Sí que es verdad que respetan a las comunidades que hay en un principio y les ofrecen ciudadanía israelí y pasaporte israelí. Los palestinos se niegan y ahí empieza la primera guerra de la independencia en el año 48. Pero que, bueno, como saben, pues acaba con la victoria de, de Israel sobre todos los países de alrededor que atacan a Israel y, claro, se anexiona terrenos para su propia seguridad, como eran los altos del Golán y el Sinaí, que luego los va devolviendo poco a poco después, hasta que vuelve la guerra a los 6 días, vuelve la guerra al Yom Kippur, en fin, las intifadas. Eh, el tema Gaza precisamente nunca fue territorio israelí, nunca. Gaza era el territorio de donde venían los pueblos del mar, que eran los filisteos. Los filisteos se establecieron allí, se establecieron en Gaza y Gaza nunca, nunca fue territorio por el cual deberían querer conquistar o reconquistar. Es verdad, algo que dijo Isaac que es muy interesante, que es que se valió el Estado de Israel en época de Nasser, y para controlar a Nasser o derrocarlo, el crear los hermanos musulmanes en Egipto. Los hermanos musulmanes no eran ni más ni menos que la marca blanca de Hamás, o mejor dicho, Hamás es la marca blanca de los hermanos musulmanes. Pero bueno, esos son temas políticos que siempre los han utilizado unos y otros, ¿no? Pero miren lo que pasaba con Irán, Irak y Estados Unidos, ¿no? Que han cambiado de aliado constantemente según la conveniencia o el petróleo. Y poco más me queda decirle, bueno, que simplemente que yo lo conozco desde la experiencia, yo estoy en contra para mí es un genocidio lo que está pasando hoy en día en Gaza. No es una limpieza étnica, pero sí es un genocidio injustificado totalmente, porque un pueblo que ha padecido todo lo que ha padecido el pueblo de Israel, que además, por cierto, ha sido el único pueblo que ha logrado guardar sus tradiciones desde el siglo X antes de Cristo. Es el único. Todos los demás pueblos como Babilonia, Egipto, todos han perdido su identidad y se perdieron como pueblos y como civilizaciones. En cambio, el pueblo hebreo sí lo mantuvo. Y lo que han pasado ellos, que lo estén haciendo ahora, pues desde luego es lamentable, lamentable. Aunque también les digo que yo he vivido allí, yo soy ciudadano de ese país, o he sido hasta hace muy poquito, porque trabajaba en excavaciones arqueológicas en Canaán, pero se ha siempre, digamos, según las escrituras, se ha llevado que siempre ha sido tierra de Israel, pero por ejemplo la arqueología dice que no era tierra de Israel, que era tierra controlada por Egipto, porque en la estela de Merentab, por ejemplo, que se encontró, se vio incluso en los análisis de Jericó, se vio que no fue tomada como decían, sino que fue paulatinamente poblada, no conquistada, poblada generalmente por ganaderos, por gente transhumantes y este tipo de personas. O sea que eso tampoco debería ser un axioma válido de decir que, claro, que era la vuelta a su tierra. Bueno, era la vuelta a su tierra, sí, según las escrituras, pero claro, son sus escrituras. No, no tendría por qué ser necesariamente así. Se podría haber hecho el Estado de Israel en cualquier otro sitio también. Pero bueno, y no sé, yo lo único que recomiendo es mm, que siempre se trate con mucho cuidado estos temas porque son temas muy espinosos porque, como les digo, yo allí he visto, yo he visto volar por encima de mi cabeza los misiles que lanzan desde Gaza, ¿eh? Los he visto pasar por encima. Y he visto cortar el cuello a 2 judíos en un cruce. Y también he visto al ejército pegar un tiro a un niño. Se ha visto ambas cosas. Quiere decirse que son unos hermanos ancestrales enfrentados y que estarán enfrentados siempre hasta que no se solucione el problema territorial. Es un problema territorial. El contexto geográfico es lo que marca aquí lo que está ocurriendo. Porque un ciudadano en Madrid o en Barcelona o seguramente en México, donde sea, musulmán y uno
judío, tendrían probablemente una buena relación. Yo lo he contemplado eso, y sin embargo el contexto geográfico marca mucho. Y el contexto geográfico allí es lo que es ahora. Sí que es verdad también que tienen que saber que justo antes de los ataques de Hamas, antes de los ataques que lideró Hamas, que nunca tenía que haber hecho eso, se estaba intentando los empresarios de la zona de Beerseba, de Ascalon y Ashol y de Tel Aviv estaban recogiendo todos los días en autobuses a niños de Gaza para llevarlos a formarlos en estas ciudades y luego darlos trabajo, porque tenían el pensamiento de que teniéndolos trabajando y tal, pues serían personas libres y no estarían enganchadas al movimiento de Hamas, ¿no? Y sin embargo, pues todo se vino al traste y la respuesta contundente, desmesurada y criminal de Netanyahu pues ha llevado a lo que estamos viendo esta día. Nada más, muchas gracias. Gracias, Isaac, porque ha sido una conferencia valiente. Me parece muy valiente y creo que era necesario además que alguien lo abordara. No debería ser yo porque parecería más parcial, pero siempre pensé incluso abordarlo a través de la universidad, este tema. Pero enhorabuena, ¿no? Y gracias. Y a José Luis y a otros miembros en Bolivia que tuvieron quizá la, la consideración de tocar este tema ante tanto dolor, no podemos ser indiferentes. Muy bien. Muchas gracias, Manuel. Es importante siempre tener comentarios de otras personas que están más cerca, porque aquí en Sudamérica vemos, vemos las noticias de las redes y sabemos que no todo es real, ¿no? Pero gracias, Manuel, por complementar este tema, ¿no? Continuamos con Manolo Muñiz. Sí, bueno, yo voy a decir las informaciones que tengo desde que empezó esto y es el gobierno egipcio, existe el email, advirtió a Israel de que jamás estaba preparando algo antes de los atentados. Israel se dejó atacar adrede. ¿Por qué? Bueno, aparte se dejó atacar adrede, incluso promovió una fiesta tecno de gente con el pelo de colores, no muy afín al Netanyahu, o sea, permitió una fiesta tecno a las puertas de Gaza. Israel permitió que salieran 4 coches de Hamas, 4x4 en la frontera más vigilada del mundo. Israel permitió que salieran y mataran a un montón de gente. Bueno, y todo esto, ¿por qué? Pues porque, pues porque existe, Israel lo hizo para justificar una reacción que está teniendo ahora de que murieron primero un montón de israelíes y ahora, como venganza, tienen que morir un montón de palestinos. ¿Pero qué es lo que hay de fondo de todo esto? Pues una enorme bolsa de gas natural, un yacimiento de gas natural enorme enfrente de las costas de Gaza, de las costas del Líbano y de las costas de Israel. Entonces a Israel le conviene también un Líbano inestable, un Estado que prácticamente no existe como tal y tenerlo dividido. Entonces, Israel quiere en exclusiva la explotación de este yacimiento de gas natural para su propio desarrollo y para exportar a Europa. Y luego, con el territorio de Gaza ya libre de palestinos, pues instalar allí, de hecho tengo un pequeño vídeo paródico en el que sale Elon Musk, instalar allí un montón de hoteles, hacer una especie de pequeño Miami o Palm Beach con un montón de hoteles para como una especie de Costa Azul, un sitio de lujo lleno de hoteles con playa, etcétera. Y luego pues explotar todo el yacimiento de gas natural que existe enfrente de las costas de Gaza y apropiárselo en exclusiva el Estado de Israel. Esas son las informaciones que yo tengo. A César Vidal, Lorenzo Ramírez y el chat de Telegram de Bea Legón, que es una señora que sale en el programa de Iker Jiménez los sábados, perdón, los jueves por la noche en una cadena española, con Pedro Baños, etcétera. Bueno, pues nada más eso, gracias. Gracias, Manolo. Gracias por complementar el tema. Vamos a continuar con Luz Marina. Adelante, por favor. Sí, gracias, José Luis.
Yo también he tenido la información que da Manolo y que dijo Manuel, porque uno se preocupa con estos temas y he intentado como entenderlo, ¿no? Porque a los medios de comunicación no les puede creer, pero sí hay un tema de guerra por recursos y eso parece que venía planeado desde hace rato. Pero mi pregunta aquí, viéndolo desde el punto de vista de la teosofía, iría más para Isaac. Sí, en la Biblia, con lo que nos recordó Manuel respecto a cómo fue que Ismael es dejado y pues porque fue abandonado Manuel, por favor, si hay algo de esto que debas corregirme, gracias. Según esto en la Biblia se dice que Sara no podía tener hijos. Entonces ellos tenían a una esclava, que siempre pues han tenido esclavos, los judíos también en tal época los pueblos han tenido esclavos, que llamaban, ¿cuál es el nombre que dijiste? Agar, ¿no? Y como Sara ya estaba muy mayor, le dice a Abraham que la tome para que le dé descendencia. Y Abraham la toma porque Sara se la ofrece. Y Sara es muy mayor y no puede tener hijos. Entonces, a través de Sara, que es la legítima esposa de Abraham, Abraham accede y obviamente viene Ismael. Resulta que después de que Ismael nace, Sara concibe. Entonces viene Isaac. Cuando Isaac ya está más grande, Ismael es arrojado esa es la versión que tengo, Manuel, arrojado al desierto con su madre y lo dejan a su suerte, o sea, ¿sí? Entonces, pero se dice que había una predicción o una profecía respecto a Ismael, que sería el padre de muchos pueblos. Y obviamente hay entre Sara, los celos de Sara respecto a Agar, hace que Abraham expulse a Agar y a Ismael y se van al desierto, digamos, más o menos desamparados a su suerte. Entonces, viéndolo desde el punto, y luego Isaac tiene sus 12 hijos y se forman las 12 tribus. Entonces, pero también tenemos un mito o un aspecto en la Biblia, yéndonos allá a todo de dónde viene esto, por qué la humanidad atraviesa estas cosas, y es que Caín tiene a su hermano Abel y por celos lo mata. Aquí tenemos una historia ahorita en el siglo XXI de dos pueblos hermanos que los judíos fueron prácticamente no perdieron por hechos históricos, karma, lo que haya sido eh, el derecho a un territorio propio, porque entiendo que Judea como Judea no tenía todo lo que tenía en extensión y realmente vino e invadió a sus hermanos que habían judíos viviendo en Palestina sin necesidad de que hubiera república judía que pues decidieron llamarlo Israel. Porque territorio como Israel, como país, entiendo que es nuevo. Entonces, como que ese efecto psíquico o kármico que la humanidad todavía no procesa en este Kali Yuga, todavía no lo acabamos de entender, porque también son hermanos Ucrania y Rusia. Entonces, vemos fratricidios, que siempre toda guerra, independientemente que sea Israel con Gaza, que está así, eso ya está justificado no, reconocido como genocidio, pues se da como hubo también los judíos esto en Alemania. Entonces, mi pregunta, Isaac, viéndolo desde el punto de vista de karma, nosotros a la luz de la teosofía diríamos que por supuesto, además de pedir o ejemplificar nosotros a través de nuestra vida práctica como estudiantes de teosofía, porque si cada uno se armoniza, podemos aplicar o aportar esto al colectivo de la humanidad. Entonces, en este momento, nosotros además decir, bueno, yo no tomo partido por un lado ni por el otro y trato de tener armonía en mí, en algún momento algunas de estas análisis o visiones del tema mm,
decir que uno de pronto no se puede pronunciar es un poquito como complejo. Darle razón a los dos lados, no lo sé hasta qué punto, pero sí, al menos diría yo que lo que habría que hacer es, como humanidad, sería como mi punto de vista, no sé tú qué dirías acá que nos orientas, es pedir porque haya un acuerdo de paz entre los países y puedan estar allí que fuera como el, el ideal, o sea, imaginarnos que los dos pueblos pueden vivir en paz y como en estos temas. Y lo otro es, ¿qué podemos sacar nosotros de este Kali Yuga, nosotros como estudiantes de teosofía, para nuestra vida práctica? Además de decir, bueno, vamos a tener armonía interna, porque es que ese mantener armonía interna tiene todo un tema de trabajo individual o de talleres o de procesos que tengamos que hacer. Me tendría allí como esa pregunta tú con esto que se ve como a la luz de que eso ya estaba escrito en la Biblia y que es como un proceso que se vive ahora y que seguramente seguiremos viviendo. ¿Qué más podríamos hacer o qué otra actitud podríamos tomar, además de decir no hable el tema o tal vez me vuelvo neutral? Gracias. No sé, Manuel, si de pronto me pidas complementar. Sí, Manuel tiene la mano levantada. Bueno, gracias. Si me dejan Ah, responder un adelante, momentito a Manuel. lo que Sí, ha claro, dicho, claro. sí. He ido apuntando, sí. A ver, por aclarar alguna cosa para Luz Marina. El padre de numerosos pueblos no es Isaac, es Abraham. La promesa a Abraham. Y de ahí nace el cristianismo. Sería muy difícil porque es arqueología bíblica, pero el cristianismo nace de esa profecía. Si no, Pablo nunca hubiera hecho el cristianismo. Eh, ¿Qué ocurre con Agar la egipcia? Cuando son expulsados porque entra la promesa de su Dios, de Yahvé, a Abraham, de que iba a ser fértil su mujer y iba a tener un hijo, son expulsados y cuando están a punto de morir les aparece el ángel Gabriel y entonces los salva, los lleva a una fuente de agua y tal, y tienen la promesa también de Dios, por decirlo así, que iban a ser Ismael padre de un pueblo muy importante, se refería al árabe, al pueblo árabe. Ya estaban ahí sentando un poco las bases en ese tema. Y por último, Israel no es una república como tal. Israel ahora mismo es un limbo jurídico un poco. ¿Por qué? Porque Israel no tiene constitución. Y no tiene constitución porque los ultraortodoxos, los jaredíes, se oponen a ella porque consideran ilegítimo el Estado de Israel, porque el Estado de Israel, según ellos, solo puede formar el Mesías cuando vuelva, en la parusía. O sea, es muy complejo. No hay en Israel, no hay una constitución ahora mismo, todavía. Entonces, sí tienen la Knesset, que se llama, que es la Gran Asamblea de Ancianos, que es el Parlamento hoy en día, que la fundó Esdras después del exilio. Pero nada más. Gracias. Gracias, Manuel. Dos pueblos con el mismo padre. Y el Muy bien. padre de las 12 tribus era Jacob, ¿eh? No, no Abraham, era Jacob. Mm. Ah, ok, gracias. Muy bien, Manuel, gracias. Bueno, también, Isaac, preguntaron, ¿qué podemos hacer nosotros por nuestro lado, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer eh, para aportar al colectivo, como se explicaba, ¿no? Bueno, Y- Isaías tiene levantada la mano hace mucho rato, tal vez si se le puede ok, dar la palabra. Sí, ok, me Isaías, preguntabas a adelante, por mí, favor. bueno, que conteste mejor Isaías, ¿no? Eh, bueno, buenas tardes. Bueno, un gusto estar participando en esta reunión. Eh, los textos sagrados, Pentateuco, la Torá o la Biblia con nosotros, como nosotros queramos llamarle, hay cuatro niveles de interpretación, ¿no? El literal, el dogmático, el simbólico y el secreto. Y en este sentido todavía estamos como humanidad en el texto sagrado, como la Torá o el Pentateuco, como le queramos llamar, o la Biblia, todavía en el literal. Todavía estamos hablando de eh, el padre de las tribus, que Israel fue esclavo en Egipto. Esa es la parte literal, ¿no? La parte dogmática ha servido para que las religiones de esto hagan un usufructo, ¿no?
Pero viene la parte simbólica, ¿no? ¿Qué significa esto de ser esclavo? ¿O qué significa de pasar 40 años en un desierto? Esa es la parte que es la que cada uno tiene que trabajarla, ¿no? En este sentido, el pasar 40 años en el desierto puede ser entendido como lo que cada uno de nosotros tenemos que pasar, buscando conocimiento, yendo a escuelas, entendiendo el porqué, el sentido de la vida, para luego nosotros salir de nuestro propio desierto, ¿no? De nuestros propios 40 años de pasar buscando este conocimiento, ¿no? Y salir de nuestro propio egoísmo. Perdón, tengo un poco de tos. Entonces, queridos amigos, considero que esto es una señal que manda el Creador, o como usted quiera llamarle, Dios, ¿no? En especialmente para la parte de Occidente, que entendamos que este Israel actual no tiene nada que ver con el Israel bíblico, no tiene nada que ver. Este es un Israel muy político, muy ligado a lo religioso. Entonces considero que la oportunidad que da el Creador es para que nosotros en Occidente ya despertemos, en el sentido de ir un poco más, no solamente a lo literal o a lo dogmático, sino pasar ya de lo simbólico al secreto y entender que este es el problema actual, el Gran Israel, como los militares tienen en la escarapela, en el uniforme, es no solamente llegar hasta Egipto, sino también aparte del territorio sirio, de Irán, hasta Arabia Saudita, porque todavía en ellos están convencidos de que lo literal es lo que manda o lo que predomina en la Torá. Netanyahu ha declarado que él es un enviado, es un escogido, un loco más que se quiere apoderar del manicomio en ese sentido. Entonces, esta es considero, una oportunidad que el Creador nos da, especialmente a Occidente, porque Israel en sí se mantiene, ¿por qué? Por las dádivas muy generosas de fieles cristianos que a las ciegas consideran que la niña de los ojos es Israel. Pero no, Israel significa estar directamente, conectarse con el Creador. ¿Quién puede ser Israel? Toda persona que busca conectarse con el Creador. Aparte de la religión o del camino filosófico, teosófico o de ciencia que pueda continuar o seguir en ese sentido. Entonces, en ese sentido, los invito, hermanos o amigos, a que vayamos un poco más, ya dejemos la literalidad de Abraham y la tierra prometida, no, no, no. Pasemos a- al profundo secreto que tiene estos textos, ¿no? Que algunos todavía lo consideramos solamente lineal, solamente literal, y no queremos salir de ahí. Hay algunas personas que consideran de que esto tiene que ser así porque está escrito. Y no, hay algo más profundo que cada uno debemos de asimilarlo, primero para nosotros, ¿no? Y luego para en nuestra trabajar en nuestra interioridad y luego hacia nuestra exterioridad. Entonces, si seguimos nosotros repitiendo lo literal, estamos agrandando el problema, hacer que ese odio crezca más, esa enemistad crezca más, porque esa energía que cada persona eleva a través de ese pensamiento que tiene que ser como está escrito y no querer entender algo más ahí, nos inevitablemente nos obliga a que esto se incremente y sean pocas las voces de que verdaderamente se hagan escuchar, porque las voces que quieren hacerse escuchar lamentablemente son apagadas. Los noticieros, todos los noticieros generalmente están de un lado, ¿no? Y la información que a nosotros nos llega es a través, por lo general, de las redes sociales, y en especial TikTok, porque es una red, digamos, que no está alineada todavía con el sistema. Entonces, mientras nosotros sigamos en la literalidad de la Torá o el Pentateuco, el problema se va a agrandar, porque no me va a permitir entender un poco más, me va a obligar a creer que
de Dios viene esto y esto es imposible. Pues, esto no viene del Creador. Esto viene del propio egoísmo de las personas, ¿no? De querer entender todo literal. Eso, amigos. Muchas Bueno, gracias. gracias, Isaías. Continuamos con Julián, por favor. Sí, buenas tardes. Yo me quería ubicar un poco en la propuesta de Isaac también, ¿no? Porque él habló de que cómo vamos a pregonar la paz si nosotros mismos no tenemos una actitud hacia ello. Y podría hablar horas de la historia, etcétera. Yo no soy un académico, pero digamos, se podría hablar horas de la geopolítica, etcétera. Y me parece que yo lo considero personalmente que me baso más en la propuesta de Isaac, porque estamos en un grupo teosófico, porque tenemos que aprender mucho entre nosotros, entre los mismos grupos, de no hacer ni discriminaciones, ni por opiniones sacar a personas de los grupos. Me parece que tendríamos que empezar por casa. Entonces, creo que eso sería lo más valioso, como hermanos, como hermanas, tratar de vernos para después pregonar la paz. Yo vivo en un país donde el señor presidente es amigo de Netanyahu, de Trump. Nos van a esquilmar. Yo no sé si eso se sabe en América Latina, que estamos bajo una presidencia que es muy peligrosa. Y con esto no voy a hacer ni cuestiones ideológicas, yo a qué bando pertenezco, no. Yo estoy en la teosofía, como estudiante re humilde de teosofía. Me gustaría encontrar ese camino, porque evidentemente pasan cosas espantosas y pueden llegar a pasar acá en América Latina, no lo dudo. Entonces, me baso en lo que dijo Isaac, su propuesta, y que algún hermano también acá lo dijo, obviamente, de vernos, de empezar por nosotros, de empezar por nuestra propia conciencia. Bueno, gracias. Gracias, Julián. Bueno, continuamos. Tenemos a Dora. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Un saludo a todos. Yo no me voy a extender mucho, pero porque han tocado aquí los aspectos que son álgidos para lo que estamos viviendo. Y vivimos en un mundo polarizado en el que predominan las pasiones hacia ambos lados. Entonces, por un lado está lo mesiánico, basado en lo que es la Biblia, como base como sustento para sus posiciones, y por otro lado es todo lo que rodea lo que es lo geopolítico, lo económico, que es lo que está rigiendo ahora en el mundo. Pero nosotros que somos estudiantes de teosofía tenemos textos, tenemos un legado que nos dejan a través de quienes han bebido en el conocimiento mm, eterno y que nos puede llevar a nosotros a ubicarnos. Ayer hablábamos, por ejemplo, el ser tibio y el camino del medio. El ser tibio es no tomar partido por ninguno de los dos lados, pero el camino del medio es totalmente diferente. Y aquí es un momento, un tiempo de reflexión. Y como decía Isaac, empezar por nosotros, ser mejores seres humanos, para empezar, mejores seres humanos. Y por supuesto que el dolor ajeno, el dolor que está pasando cierta parte de la humanidad, nos tiene que doler, nos tiene que conmover. Acuérdense lo que Blavatsky nos deja en varios escritos, que aquel que no hace el dolor ajeno, aquel que no
da de comer al hambriento, que no viste el hambriento, ese no es un teósofo. Y ese es un extracto de lo que dejó uno de los maestros teosóficos. Entonces, no podemos dejar de sentir dolor por la humanidad que está sufriendo, como decía el maestro K.H., esa humanidad sufrida. Y que nos queda eh, trabajar en nosotros mismos y tal vez expandir, como decía también otro teósofo, ser, al estar profundamente interiorizado en el conocimiento y en el estudio, ser lámparas para los demás. Eso es lo que deberíamos propender y no profundizar en estos extremos, en la polaridad. Somos muy fáciles de dejarnos llevar por los arrebatos de nuestras pasiones. Y eso es muy difícil controlar. Así que yo coincido también con Isaac, eso es ser mejores seres humanos. Empezar por eso, empezar por nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Dora. Tenemos más Carlos, manos. Adel y Carlos, Carlos, por favor. Sí, gracias, Isaac. Muy bueno tu enfoque y la valentía de tocar un tema tan difícil, tan espinoso. Y creo que ha habido intervenciones muy valiosas, muy buenas, y que todas ayudan a reflexionar y que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? O trate de entender, porque conclusión no se puede sacar siempre. En primer lugar, yo quería decir que la Biblia, el Pentateuco y la Torá, etcétera, no se deben tomar como relatos históricos, no son relatos históricos. Esto Manuel Fernández lo puede certificar o decir mejor, pero recuerdo que hubo unos investigadores creo que eran de la Universidad de Tel Aviv, que eran de los arqueólogos, que decidieron tratar de encontrar las pruebas arqueológicas de las cosas que se decían en la Biblia. Y entonces lo que encontraron fue todo lo contrario, es decir, que realmente no había ni pruebas directas de la esclavitud de los judíos en Egipto, y muchas cosas, ni tampoco coincidían las fechas que decían en la Biblia, y que estaban también exagerados. Y ellos lo volcaron en un libro, yo no recuerdo el nombre de esta gente, pero lo volcaron en un libro que sí recuerdo el nombre, que se llama La Biblia Desenterrada, donde volcaron un poco esos hallazgos y dijeron, bueno, esto lo dejaron ahí, y claro, y ellos eran judíos, o sea, no tenían realmente esto. Pero esto nos lleva a un poco a contemplar lo que dice, lo que le decía el maestro K.H. a Hume en la carta 88, cronológica, o la carta 10, según Trevor Barker, acerca del origen del mal, y que las 2/3 partes del mal vienen por las religiones. Las religiones, la estupidez humana, bueno, hay un montón pero básicamente el hecho de decir yo tengo esta religión y tengo que adherirme a este dogma, y lo que dice esta escritura es cierto, y estoy en contra de lo que diga otro, eso ha sido utilizado, como dice el maestro también, dice la astucia aprovechó la oportunidad, y entonces lo tomaron para tratar de dominar y de hacer los conflictos de poder. Yo creo que la lección que podemos sacar de esto como estudiantes de teosofía es que debemos evitar aquellas semillas que que provocan estos conflictos a lo largo de años, siglos y milenios, y que la única manera de evitarlas es considerar la unidad de la vida, que todo, al final de cuentas, estemos en una raza o en otra, en un país o en otra, somos todos hermanos, somos todos en distintas evoluciones, lo que quieras, en distintos estados,
pero que somos todos partes de la misma humanidad, partes de la naturaleza al final de cuentas. Y que entonces evitar las ideologías identitarias, aquellas que dicen, no, yo soy de esta región y por lo tanto soy diferente y no quiero juntarme contigo o estoy en conflicto contigo. Porque realmente ese separatismo es lo que está produciendo las distintas clases de ideologías, no solamente las identitarias y todo. Yo creo que las ideologías son el problema, un grave problema dentro de nuestra época. Ideologías políticas que tratan de dividir derecha e izquierda, tratan de polarizar, ideologías de género, bueno, en fin, de todas. Y que hay muchas que justamente tratan de mantener el conflicto porque hay intereses. Entonces yo creo que como actitud me parece que lo mejor que podemos hacer es darnos cuenta, como bien decía alguien por ahí, tampoco podemos hacer nada directamente para tratar de frenar la matanza, el conflicto y todo, porque es realmente muy complicado y no está de nuestra mano, pero sí está de nuestra mano tener una actitud lo más sabia posible, tratando de evitar que surjan, inclusive en nuestro entorno, en la familia. Se dice a veces que en una reunión familiar no hay que hablar ni de política ni de fútbol. Ni de religión. Ni de religión. Religión. Entonces, pero bueno, nada más que eso, y felicitaciones a Isaac y a todos, que me parece muy valioso. Gracias. Gracias, Carlos. Excelente. Adelante, Manuel. Sí, bueno, lo que dice Carlos es el libro de la Biblia desenterrada de Israel Finkelstein, que es el director de excavaciones de la Universidad Hebrea. Israel Finkelstein yo lo conozco. Yo lo conozco personalmente, aunque yo estaba en el equipo de trabajo de Cayetana Heidi Johnson, porque estábamos trabajando en equipos diferentes. Yo estaba en Tel Hazor y él estaba en la ciudad de David, principalmente. Es verdad, pero parcialmente. La Biblia, por ejemplo, en hechos históricos, digamos, lo que ha hecho es coger y hacer una publicidad de una religión en ciernes que empezaba en aquella época, que era el judaísmo. Y entonces se ha ido creando esa mitología, porque incluso en origen era politeísta. Se regían por los dioses de Madiam, que eran tres dioses, eran El, Baal y Yahvé, por ejemplo, y el que se llevó al gato al agua, por decirlo de esa manera, sería Yahvé. Y empieza a escribirse así. Pero los sitios históricos que menciona existen todos. Todos están excavados, desenterrados y está lleno de yacimientos. La escritura ya es otra cosa. Pero ¿qué es lo que ocurría? Que las fuentes, Israel nunca ha dejado fuentes, nada más que la escritura, pero no fuentes arqueológicas. Las fuentes arqueológicas se empezaron a buscar por tablillas babilónicas, principalmente babilónicas, y por la estela de Merentab, por ejemplo, se supo mucho de cuál era el pueblo judío preexilio, justo. Que el exilio no fue tal, sino que eran tribus nómadas en muchos sitios que empezaron a emigrar otra vez porque había a veces hambrunas también en esa zona o por la presión de Egipto. Pero es verdad que no hubo generalmente todo lo de la subida al Sinaí y todo eso. Hombre, los 40 días, 40 años y todo eso es muy simbólico porque el 4 para los judíos siempre ha representado a la humanidad. Y el judío está muy arraigado a la tierra. Por eso lo de Eretz Israel, la tierra de Israel, para ellos es muy importante. Y como el cuadrado es su símbolo y el 4, pues tenían que poner necesariamente los 40 años del desierto, los 40 de Jesús también cuando se fue al desierto, de las tentaciones, los 40 años mínimos que tenían que tener un levita para ser sacerdote del templo y tal. Pero todo eso, ¿por qué lo sabemos? Lo sabemos por las inscripciones que hemos encontrado de asentamientos moabitas generalmente, de pueblos de Moab y de Egipto. Y uno de los sitios muy interesantes que se ve cómo copiaban los cananeos, de lo que por eso se sabe que estuvieron allí también, los cananeos, cómo copiaban toda la simbología y la arquitectura, incluso en determinados sitios, ver las tumbas de Beni Hassán, por ejemplo, que son tumbas que parecen tumbas egipcias, son cananeas, ¿no? Igual que los sarcófagos y la orfebrería y
y la alfarería eran muy parecidos a los egipcios. O sea, tenían eso en la zona de Judá, en la zona norte de Samaria para arriba, eran más de coger del imperio persa, no de Babilonia, más bien de los persas, por ejemplo, todo lo que era la estructura organizativa e incluso religiosa, porque realmente la religión del judaísmo se forma a partir de los persas, de la religión de Zoroastro realmente. No tiene nada que ver ahí Egipto ni Mesopotamia, es Zoroastro, es el imperio persa el que después del exilio de Babilonia sientan ahí las bases, que lo hace Esdras realmente, y lo hace tomando el dualismo de estos pueblos. Y lo que decía el libro ese, yo le recomiendo, además creo que está en PDF en la red, la Biblia desenterrada, y es bastante interesante porque, eh, por ejemplo, te coge, te hablan de por qué hay huesos de cerdo en muchos sitios cuando el cerdo no es tolerado, ¿no? Entonces, pues, y han aparecido, es verdad que en los asentamientos hay muchos huesos de cerdo. Eh, Se falsificaron muchas cosas también en los escritos, como se ponía, por ejemplo, que venían en el 2000 antes de Cristo, llegaban con los camellos y tal, y el camello no empieza a ser un animal doméstico hasta el siglo X, por ejemplo. O te habla de las palmeras de Jerusalén. En Jerusalén no existen las palmeras. En Jerusalén solo hay olivos, cedros y acacias. Palmeras no hay. O sea, ahí eso te va, como lo dice el libro, Biblia es enterrada, ¿no? Te va quitando ciertos mitos que hay para pasar a lo que es la arqueología pura y dura, ¿no? Y realmente lo que se puede demostrar, lo que es tangible. Ahora, los lugares que vienen sí son todos correctos, todos correctos. Excelente, excelente la aclaración y la acotación, Manuel. Agradecidos por comentar esos temas que tú los conoces muy bien. Bueno, yo también levanté la mano porque quería explicarles que este tema surgió a raíz de que hablamos entre hermanos acá en Bolivia y obviamente pues nos duele igual ver a esa gente inocente, eh, la forma en que están desencarnando. Eh, yo creo que pienso que no podemos quedar indiferentes ante lo que está pasando, incluso que no podríamos llamarnos humanos, eh, ¿no? Si fuéramos indiferentes. Eh, Inclusive hablábamos y decimos, ¿cuál será qué estarán haciendo los maestros de sabiduría y la jerarquía blanca en estos momentos, sabiendo que ellos son los que pues guían la evolución de nuestra humanidad? Entonces, miren, a título personal, yo pienso, y no, sin evidencias porque no las tengo, yo pienso que ellos están trabajando arduamente, arduamente en este tema, ¿no? Eh, o Se podría decir, podríamos pensar que ellos van a hacer algo, pero creo que el papel de ellos es darnos conciencia, ayudarnos para que tomemos conciencia y entendamos bien el tema y lo podamos abordar. Y creo que es algo importante que debemos colaborar con el trabajo de ellos, ¿no? Para resolver este tema. Recordaba que Isaac nos dijo hace muchas veces que vino acá, nos dijo, hay dos formas de vincularse kármicamente con otra alma, es por amor y por odio. Y obviamente este es el ejemplo de un vínculo kármico por odio. Por eso coincido plenamente con Isaac de que esto no termina aquí, esto va a ir más allá. El problema es la forma. ¿Mm? Eso es. Isaac, eh, una pregunta que ya le hicieron anteriormente. ¿Qué podemos hacer los que estamos no tan cerca del lugar? ¿Cómo podemos aportar, colaborar? Ya hablaban del colectivo, eh, del subconsciente colectivo. Me acuerdo que Jung habló de que hay un subconsciente colectivo y un karma también. ¿Qué podemos hacer para colaborar? Eh, el resto, ¿no? Gracias, Isaac. Sea una actividad directa, si tuviéramos alguna opción, ya sea de alguna posesión en las Naciones Unidas. Lo único que pudiera hacerse en un momento dado, y ahorita Bolivia no está para eso, porque está para las elecciones,
es llegar a influir para que hagan lo que, por ejemplo, España ha dicho, ¿no? España se ha propuesto apoyado el Estado palestino. Es mío. Una acción así, quizá. Yo nunca he creído mucho en las manifestaciones, soy sincero, pero tampoco estoy en contra que la quiera hacer. Yo iría más a nivel personal. ¿Qué está pasando en nuestras vidas para que el mundo se esté poniendo como se está poniendo? Acuérdense que después de la Segunda Guerra Mundial ha habido 70 años de paz. Bueno, relativa paz. Y de repente, después de la famosa pandemia, parece que abrieron la caja de Pandora. Y otra vez salieron ahí, pues, un montón de cosas. Es obvio que suena a un cambio de ciclo, ¿no? A un proceso donde la ciencia está alcanzando niveles elevados, la sociedad se ve cuestionada, sobre todo a nivel familiar, el horizonte económico en los países, casi en todos, se tambalea un poco. Parece que hay nuevas formas, nuevas condiciones para la economía mundial y el mercado mundial, porque se ha cambiado el juego democrático y el de negociación que se venía haciendo, y se presiona por la aplicación de impuestos. O sea, esa forma nueva y además ciertas migraciones muy poderosas que van de América Latina a los Estados Unidos, y ahora pues han cerrado la frontera, pero en Europa sigue fluyendo. Es como un cambio, ¿no? Y creo que Rupert Sheldrake alguna vez habló del punto de cambio, ¿no? No sé, me acuerdo, tiene un título la obra, un punto álgido de un cambio que se prevé o que se ve venir. Nosotros no veremos quizá el cambio completo, pero las generaciones futuras apuntan por ahí del 2050. Pero particularmente en este momento y para beneficio de todos los pueblos que estaban sufriendo, ya sea por colonialismo, por violencia, por poca democracia, por imposición de reglas muy duras para las mujeres, sobre todo, y me atrevo a decirlo, en Afganistán, ¿no? Es tratar de vivir una vida más equilibrada y más armónica, parafraseando a Krishnamurti, como lo dije, ¿no? Haciendo un cambio verdadero, y no solo aunque sean pequeñas cosas, pero que sean notables en nuestra forma de vivir cada día. Y con ese ejemplo podríamos llegar a decir que esa pequeña gota de cambio que yo aporto al mar de la vida puede influir. Y eso no se niega, que podremos protestar, mandar cartas de oposición a lo que está pasando. Hay ciertas herramientas que algunos utilizan para apoyar ciertos movimientos, pero yo pienso más en lo personal. Fórmulas, pues puede haber algunas otras, no solamente el cambio, sino que no promovamos la violencia en nuestra casa, ni con la relación con los demás. Ya decía, creo que la señora Blavatsky, ¿no?, que la violencia de las guerras empiezan en casa. Hemos olvidado muchas cosas y como estudiantes deberíamos retomar ese tema de que nuestros actos son lo que valen, no las palabras. Acuérdense el dicho del Maestro Jesús: por sus hechos los conoceréis. De nada vale dar grandes conferencias si yo sigo siendo egoísta y violento en algunas situaciones. Es una invitación a todos los miembros de la sociedad y a los simpatizantes y a los que quieran colaborar con este impulso de ser mejores y a influir en nuestros países, aunque sea
con este grano de arena. Es lo que considero, José Luis. Por lo demás, pues puede haber herramientas para mandar cartas o mandar alguna petición a la ONU. El que puede, pues le manda medicamentos a los médicos del mundo si lo dejan entrar. Y es complejo, porque en realidad el mundo está sufriendo mucho en muchos lugares. Simplemente en América Latina hay conflictos y situaciones difíciles. No se escapa a nadie. La droga está lastimando mucho varios pueblos. O sea, vivimos en un estado. Mucho se dice, ¿no? En épocas así son oportunidades las que se dan para crecer y desarrollarnos, pero no podemos negar el sufrimiento que estamos viendo. Gracias, José Luis. Gracias, Isaac. Tenemos todavía dos manos levantadas. Adelante, Luz Marina. Sí, no, reflexionando sobre el que hacemos, porque cuando uno vuelve a tomar la Biblia del fratricidio, digamos que es un estado de egoísmo del cual no salimos, lo que me da a mí, cuando uno ve estos guerras, estas cosas tan complejas, como que ese tema vuelve y sale, como que si en este Kali Yuga nos dijeran, nos lo mostraran de una manera más descarnada para que nos conmoviera, hiciéramos ese cambio. Y pensaría yo, porque he reflexionado con este tema, que ante tanto volumen de desinformación que hay en los medios por todos, em, a mí me ha llevado más al que detengamos nuestro pensamiento y trabajar sobre el discernimiento. El discernimiento para mantenernos equilibrados. Y hubo un consejo o una sugerencia que nos dio Tim Boyd después de la pandemia, que pues claro, los ánimos estaban fuertemente, digamos, decaídos, como lo podemos tener ahora, era ver a un mundo, imaginar un mundo en paz, en armonía, ¿no? Sano, saludable, esa imagen a lo colectivo. Y obviamente que nuestra vida tiene que, como estudiantes de teosofía, aplicar todo lo que esté a nuestro alcance y cada ir progresando y observándolo para ser cada vez mejores estudiantes de teosofía. Entonces sí, retomaría el tema de volver a trabajar sobre el discernimiento y la atención plena, para podernos trabajar como herramientas de aquí, ahora, ya, cada uno como fuerte para saber que con eso ya estamos aportando, siempre y cuando lo hagamos con total honestidad y con voluntad y con decisión. Era eso, gracias. Muy amable, interesante la conferencia. Excelente, gracias, Luz Marina. Tenemos la última mano de Honor CDT. Hola, buenos días y buenas tardes. Mi nombre es Cristian de la Sociedad Teosófica de Costa Rica, de la Logia Dharma. Un saludo y agradecimiento por abordar este tema. Sí, bueno, quisiera tal vez como un último aporte, pues sí, es importante las referencias históricas y ver el origen de por qué está esto. Pero como dijo la hermana Luz Marina anteriormente, ¿verdad? Coincido en eso y quizás se adelantó un poco a mi intervención, es que muchas veces hemos estudiado todo en la teoría, en libros de épocas anteriores, y quizá por el karma colectivo se nos está dando también como estudiantes de teosofía pues ahorita una lección en vivo y en nuestra propia época de cómo actuar y cómo comportarnos ante una situación que sí nos recuerda de una forma quizá más cruda, como para decir, bueno, ya pongan atención a este aspecto que como raza nos falta quizá superar o terminar de aprender. Pues todo esto definitivamente se da por todavía este gobierno del cuaternario inferior, ¿verdad? Donde los intereses egoístas y materiales pues conllevan a estas acciones tan desproporcionadas y que nos reflejan que todavía falta mucho por seguir mejorando. Entonces, y también como dice don Isaac, ¿verdad? Cómo llevarlo al día a día, porque de alguna forma, como bien dice las enseñanzas, a como es arriba es abajo,
o como es adentro, es afuera, pues nos toca en nuestro microespacio, nuestro microambiente, comparado a la gran proporción de este conflicto. eh, es como una oportunidad de ver el escenario, como decir, ya en la práctica, cómo comportarnos a eso de una forma de acuerdo a la teosofía, y si bien es cierto, pues también nuestra Latinoamérica ahorita va por ese camino, al menos en Costa Rica estamos próximos a las elecciones presidenciales y hay una clara polarización y división de acuerdo a una tendencia a otra. Entonces, siempre esto nos recuerda que no estamos exentos de que nos pase en nuestro entorno, y bueno, tomar esto más allá del dolor, que como estamos todos coincidentes de que no es indiferente ni mucho menos, eh, esta lección nos lleva a ver hacia adentro y a nuestro entorno para de alguna forma y poder aportar y mejorar la raza, y que sigamos evolucionando como especie. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Excelente. Tenemos todavía a María Luisa. Adelante, por favor. Gracias, José Luis. Gracias, hermanos, por las brillantes aportaciones y sobre todo a Isaac por esta información tan interesante y profunda que nos da. Quería compartir con ustedes una pequeña cosa. Bueno, es verdad que desde el inicio de la humanidad el egoísmo del hombre nos ha llevado a estos enfrentamientos, chicos, grandes, familiares, sociales, eh, de países, etcétera. En el documento de fundación de la UNESCO hay un párrafo que siempre me ha llamado la atención, que dice: puesto que las guerras comienzan en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres que deben erigirse los baluartes de la paz. Esto significa, pues, que nuestra mente, y hay también una máxima que dice, tu mente es poderosa, piensa en un mundo mejor. Es un gran desafío eso. Pensemos en un mundo mejor desde nuestro sitio en el que estamos, desde la familia, el trabajo, el barrio, el país, etcétera, porque hay esa tendencia siempre a identificarnos con algo y rechazar algo. Me gusta esto, no me gusta, y esto es la causa, como se ha dicho ya, de los conflictos, ¿no? Y sabemos que en un tipo de estos enfrentamientos, de este dolor que está sufriendo la humanidad, no hay triunfadores. Todos somos perdedores. No hay, aunque aparentemente se pueda un país decir, bueno, ha logrado este propósito, en el fondo el dolor se disemina en todos. No hay triunfadores, todos somos sufrientes de todo este egoísmo en el que nos vemos envueltos, justamente por no comprender la verdad de la vida, ¿no? Así que es un gran desafío de la sociedad teosófica. Las enseñanzas nos ponen: piensa, mejora tus pensamientos, mejora tus emociones y tus acciones desde donde estás, y eso nos ayudará a poder, no sé si vislumbrar, pero por lo menos trabajar por un mundo mejor. De alguna manera es el pequeño aporte que podríamos dar, ¿no? Y gracias, Isaac, por el tema tan interesante y la conferencia. Gracias, hermanos. Gracias, María Luisa. Excelente. Todavía está Angélica Montes. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia y pues por abordar este tema tan difícil. Quisiera preguntarle al doctor Isaac en relación me hice una relación con el tema de hoy y la conferencia que dio ayer acerca de la luz y la sombra y cómo se tienen que integrar, y que no podemos negar tampoco la sombra, no podemos negar la oscuridad, porque forma parte también del binomio. Y en este plano, bueno, pues existen ambas cosas, es decir, la polaridad. Y abordando el tema de Gaza, lo que está sucediendo,
en Gaza y también en Ucrania, porque estamos hablando de la guerra y de la parte oscura de la colectividad como humanos. Mi pregunta sería, ¿cómo podemos integrar esto y cómo podríamos también entender que esto también forma parte de nosotros, porque somos nosotros los que estamos proyectando hacia afuera también esa oscuridad? Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, Dios. El tema de la polaridad siempre es un tema complejo, porque estamos acostumbrados a irnos a los extremos, pero la insistencia en varios autores, incluso obras antiguas, por ejemplo, la que vamos a ver mañana, la rama sobre el Amduat, ¿no?, que viene también a trabajar el libro de los muertos egipcios, habla también sobre el tema de la polaridad, que ella nos puede permitir llevar esa transformación. En la obra de Dante y un comentario que hace un autor, un psicólogo, una crítica que hace, crítica positiva, dice, antes de cada estado de equilibrio y armonía y de, vamos a decir, de liberación, hay una oscuridad. Como dice Dante, ¿no? Antes de subir al cielo, primero hay que pasar por el infierno. El tema de, de Israel y Palestina, pues no creo que sea resuelto en mediano plazo. Ya lo dijeron tanto Manuel como algunos otros comentarios, como Carlos y algunos otros. Hay demasiado de fondo, incluyendo intereses, pero lo que podemos hacer viéndolo como polaridad. Jung tiene el tema del sentido, contrasentido y suprasentido. El sentido sería, si lo vemos desde un punto de vista, ¿qué tiene sentido en esta guerra? Vamos viviendo, podemos decir, no tiene sentido. Quizá para una parte sí lo tiene, pero para los gazatíes no los tiene. La idea sería que si la guerra como guerra, que las guerras no tienen sentido, y el sentido de la guerra sería el cambio, vamos a decirlo así, la liberación de un pueblo, la independencia, la revolución francesa y cosas así. Por un lado el sentido sería ese cambio y por un lado el contrasentido sería pues violencia, sufrimiento. ¿Cuál sería la fusión de los dos aspectos? Lo que le llamaría Jung en el libro rojo el suprasentido. Entre la violencia y el cambio. Acercar las dos polaridades a la zona gris. Y en lugar de recurrir a la guerra para el cambio y el sufrimiento y el dolor como contrario a ese cambio, la única opción que nos queda es dar un paso para tratar de que no sé, se cuestione esa polaridad en la que vivimos. Yo ayer vi un caso, ¿no?, que he repetido mucho, y lo vimos y lo tratamos en lo de Dante.
una persona. Lo traigo para que más o menos ubiquemos lo que quiero decir. Un chico en Cochabamba decía, yo tengo una pareja y me gusta otra persona. Y me dice, ¿qué haría yo ahí? ¿Cuál sería el sentido y contrasentido? El sentido sería que tú te alejaras porque tienes pareja. El contrasentido sería que tú te acercaras, hablaras con ella y engañaras a tu pareja. El suprasentido sería que tú te cuestionaras. ¿Por qué te interesa esa chica si tienes una pareja? Quizá no la amas suficiente. En esta guerra hay algo así. Pero como ocurre a nivel macro, suprasentido cuesta entender que ni tiene razón de ser el cambio, sino una posición, una tercera vía, digámoslo así. Acercarnos a una tercera vía sin la guerra y el sufrimiento, y el cambio desde el punto de vista de la violencia, sino el cambio quizá negociado, acordado, a través de una presión a nivel mundial. Lo que pasa es que hay muchos factores que están interviniendo para evitar que esa presión sea, hay intereses muy fuertes, las ramificaciones económicas son muy grandes, no solamente de los banqueros judíos, sino de muchas otras fuentes económicas muy poderosas, que quieren que pase inadvertido y que la gente lo olvide y que pronto esto se resuelva como lo quieren resolver los judíos. Va a ser difícil, pero confío que el Estado palestino sea una solución, que cada vez sea. Ya prometió Francia y Alemania y varios otros países en Europa que en septiembre apoyarían el Estado palestino si no paran la guerra. Habrá que ver. Difícil, Angélica. No es si fuera a nivel individual entre lo que tiene sentido y lo que tiene contrasentido. Si el sentido de mi sentido es tener fe en los seres humanos. El contrasentido sería no tengo fe. Pero el suprasentido es que puedo tener fe, sí, en algunos seres. Pero es que no es el ser humano. La fe va más allá de este juego. No es simple la polaridad, pero tenemos que entender que sin esa oscuridad no entenderíamos el mundo. Si quitas la oscuridad no hay luz. Y a nivel de estos tipos de experiencias es complejo encontrar una salida al suprasentido. La de ver, no se me ocurre ahorita. Gracias, Angélica. Pues muchísimas gracias, doctor Isaac. Agradezco con toda mi alma esta respuesta, esta conferencia valiente, sus comentarios y los comentarios de todos los participantes, de todos mis hermanos. Yo me quedaría como conclusión, después de escucharlo, que a nivel individual, sus comentarios que acaba de vertir en este momento me llevan a pensar en un cambio individual. Sí, es la única. Yo así lo veo. No lo veo como otra solución, el cambio individual, verdadero. Exacto, exactamente. Y todos los intereses que están confluyendo ahí, tanto políticos como económicos, como geográficos, como ideológicos, pues también me llevan a pensar que cuando uno no quiere cambiar o perdonar o transformar su propia vida, hay muchos intereses en juego de personas que estamos perjudicando
quizá en la familia, quizá en corto, quizá en la comunidad, quizá los vecinos, pero en el momento en el que ese cambio es profundo, es sincero y viene desde adentro de manera individual, eso puede impactar hacia la colectividad y hacia lo que tenemos alrededor, es decir, la familia, eh, el vecino, la comunidad, el amigo, lo que está ahí cercano a nosotros. Es muy difícil abordar estos temas porque uno quiere salvar el mundo, cambiar el mundo, pero yo retomaría entonces aquí las palabras de Gandhi que dice, ¿quieres cambiar el mundo? Cambia tú. Sí. Y así podrá cambiar. También lo dice Ramana Maharshi. Si quieres salvar el mundo, sálvate tú primero. Esa es una de las soluciones, pero individualmente somos volubles y no perseveramos. Y no hablo por todos, hablo por algunos que somos un poco, a veces indiferentes, pero aquí está el sufrimiento. No podemos ser indiferentes. Sí, no podemos ser indiferentes. Fuera otra cosa, un negocio, un tipo de cambio, no sé qué. Mira, que hagan lo que quieran, pero aquí no. Sí, doctor, tiene razón. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, hemos llegado al final de esta conferencia, hermanos. Muchas gracias, Isaac, a todos los que han participado, han comentado. Les agradezco por hacerlo en el marco del respeto, de la fraternidad. Y quisiera que terminemos esta conferencia con la invocación a la unidad. Y que pongamos mucha atención a lo que dice la misma. Entonces nos ponemos, por favor, con la columna recta. Respiramos profundamente. Y ponemos mucha atención a lo siguiente. Oh vida oculta, que vibras en cada átomo. Oh luz oculta, que brillas en cada criatura. Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias, hermanos. Gracias a todos, Chuy, José Luis, pues a todos los que han participado, Fred, Gringo, Aida, Dora, María Luisa. Está bien. Sí, gracias por el evento.